Bueno, estamos ya aquí, son las 8:01, las 8 de la mañana con 1 minuto. Me complace tenerlo acá, señor doctor. Voy a celebrar una reunión muy importante con el respetable jurista ecuatoriano, doctor Ramiro Román. Tenemos algunos temas que tratar, pero nos enterará, doctor Román. Hoy me parece que hay una interesante cumbre de responsabilidades, de responsabilidades que no han sido todavía solventemente atendidas. Usted sabe a qué me refiero. ¿Nos podría anticipar con qué expectativa usted va a encontrarse con ese ítem informativo que este momento ya podemos adelantarlo, doctor? Sí, bueno, gracias realmente, Gonzalo. Para mí un gusto inmenso de estar aquí. Siempre un saludo a todas las personas que nos escuchan. Hay algo que es muy importante, Gonzalo, realmente dentro de la lucha que se va haciendo de un delito de derechos humanos, un delito que está en la Comisión de la Verdad. Siempre la lucha de la familia Gabela ha sido de lo más trascendente dentro de que se busca la verdad. El día de hoy justamente tenemos una reunión con la señora Fiscal General de la Nación, nos ha concedido la cita. Creo que va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque también fue directora de la UAFE. Claro. Es decir, tiene algún antecedente ya y pedido justamente de la Fiscalía para que se haga la investigación realmente de una cantidad de situaciones económicas. Pero mañana hay una invitación también de la presidenta de la Asamblea, porque interesa mucho seguir ese marco que la semana anterior ya varios de los asambleístas que conformaron la comisión interpartidista o multipartidista que llaman allí, para que se siga haciendo las investigaciones. Yo creo que este es uno de los puntos de partida o que vamos a comenzar a ampliar en este 2019, y yo espero realmente que este año sea de comenzar un proceso con objetividad, con seriedad, porque yo creo que las cosas se tienen que hacer con investigaciones profundas y serias, y que, claro, no se fuguen. Hay algunos que están justamente ya topados. Usted en va a el caso. Sin decirlo, no lo diga hoy, este momento, no puedo anticipar medidas cautelares, muchas cosas pero de va defensa, a pedir medidas cautelares para algunos protagonistas. Por obvias razones es importante manejar una parte que es de algo que en el fondo hay que seguir haciéndolo con fuerza. Es la persecución y la ejecución extrajudicial que hicieron con el general Jorge Gabela y la persecución a su familia. Pero en las investigaciones que se fueron dando en la Asamblea aparecen varios tipos penales. Hay concurrencia de delitos. Y concurrencia nosotros tenemos, ahí vamos a ver si la Fiscalía la hace real o ideal. Bueno, eso es una posición también de diálogo con la alternativa que se va dando en la Fiscalía. Y cuando hay concurrencia de delitos, no importa que los actores potenciales de ilícitos respondan a diferentes escenarios. Si hay concurrencia de delitos, es obligación de Fiscalía copar, digamos, toda la dimensión donde hay indicios de responsabilidades penales. Yo veo, mire, Gonzalo, en el COIF tenemos dos artículos, el 20 y el 21. El artículo 20 es cuando dice un concurso real, y el concurso ideal va al artículo 21. ¿Qué significa cada uno? El concurso real, por obvias razones, nos da oportunidad de hacer un abanico de delitos. Eso es lo que no se ha tratado en los temas de corrupción, o no se avanza en la Fiscalía en los temas de corrupción. El caso Gabela no es la excepción. Aquí estamos en la Comisión de la Verdad, está en persecución y ejecución, pero los demás delitos todavía no comienzan. Pero los indiciados de memoria, así hay indiciados que maneja el público, que maneja la memoria social, colige, deduce el ciudadano
o un grupo de ciudadanos con sentido común colige por dónde puede estar la tramposa maniobra que reciben los procesos en términos de distorsiones. Y allí hay, pero con claridad meridiana, uno enfoca a los autores intelectuales de estas cosas, en el caso especialmente del señor general Gabela. ¿Por qué? ¿Qué poderes tienen para disuadir, para imponerse al sentido común de todos los ciudadanos? Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Sí, lo que pasa realmente en el caso Gabela ha pasado en los casos de derechos humanos. Yeah. Toda la vida, por lo menos de lo que recuerdo yo hace más de 30 años, realmente que se ha venido luchando esta parte del derecho humano. ¿Y por qué tiene que plantearse por el Estado la aceptación de esa violación del derecho humano? Es que se mantiene el poder de por medio, y desde la cabeza a los pies. ¿Por qué? Porque son funcionarios, son empleados, y claro, aquí no van a son desconocer. Militares de alta graduación. Mire, es que no solamente son militares, aquí tenemos civiles y militares. ¿Cómo se va viendo las cosas? Primero vamos viendo una alternativa que va ingresando desde que el general Gabela estuvo con vida. Él dialogó con el expresidente Correa, pues. Él le dijo, mire, haga la negociación, presidente, de otra manera, evite intermediarios. Entonces, él se pronunció como comandante general de la Fuerza Aérea. Y cuando eso sucedió, realmente el acto de conocimiento está en el expresidente, pues. Y claro, después conforma un comité interinstitucional que por obvias razones lo único que hizo es mantener una posición de delito común y tratar de... perdieron los documentos, comenzaron a ver una cantidad de falsedades, de forjamientos, una cantidad de cosas y de volverse amnésicos, porque cada vez que comparecían en la Fiscalía o en la Asamblea terminaban... Esa era la consigna, ¿no? Entonces realmente hay aquí acciones... El comandante jefe inclusive. Pero también, para no hacerse lío con los cupulares de ese entonces. Pero lo que pasa es que los actos de conocimiento en el tipo... Perdone, yo le pregunto más concretamente. En el caso Gabela, el expresidente Correa tiene, si no alguna intervención, pero tiene conocimiento de la verdad a plenitud. Totalmente. Él tenía que entregar, según el decreto 1317, que él mismo lo expidió, la información a la familia. Después delega a la ministra Lady Zúñiga, que de lo que sabemos ya no está en el país. O sea, realmente tenemos información directa que no está él ni su marido, el señor Córdoba, que también el señor Córdoba reemplazó al señor Serrano en las sesiones del Comité Interinstitucional. Entonces hay una cantidad de cosas que han ido pasando, pero yo digo... Y qué pena, Córdoba es de una digna familia, a quien el Ecuador reconoce, pero... Estuvo en un momento siendo viceministro del Interior con el señor Serrano. Cuando se conforma el Comité Interinstitucional, justamente aparece reemplazándolo. Va a las sesiones, hay votación, hay exposiciones del señor Córdoba. Y después fue, claro, ministro de Minas, y aquí estamos. Yo creo que lo que sí hay que hacer, el caso Gabela está abriendo un frente, no solamente en compra de armas, en tráfico de armas, digo yo, no solamente de los helicópteros DRU, de aviones, de fusiles, de tantas cosas, ¿no? De radares que nunca funcionaron. Pero en el fondo también está dándose todos los dineros donde fueron trasladados. Para eso está la UAFE. La UAFE tiene información. Claro, el pedido de Fiscalía y de la Asamblea... Esa información directo, privilegiada, ¿no?, que todavía no le conoce el país. Pero tiene que no hemos tenido a la Fiscalía. Acceso a los medios de comunicación. Lo que pasa es que tiene que entregarle a la Fiscalía. La Fiscalía es la única que investiga. Por el 195 tiene ahora de intervención penal, pero tiene también... La memoria de la UAFE y la Fiscalía General del Estado, la memoria de la UAFE y la Fiscalía General del Estado está en manos de la doctora Diana. Yo creo, bueno, doña Patricia de Gabela me ha manifestado que ella tiene mucha confianza con la señora fiscal general.
Quiero comenzar así por una sola y sencilla razón. Si se vea, doctor, de todo lo que nos ha ido pasando a la familia, especialmente a mis hijos y a mí, es de que he tenido respuestas sumamente grotescas como las del señor Chiriboga, con lanzamiento de papeles, de objetos y de maltratos, del señor Vaca, que nunca nos atendió, la señora Palacio, que fue la subrogante, que dijo que ella ya no conocía a nadie, con ella no se hable. Entonces, ¿de qué hablamos? De que hablamos que la nueva fiscal tiene una situación que realmente nos lleva a el pedido de fiscalía respecto a información en dinero. Eso es muy importante. En los paraísos fiscales, ¿dónde tienen sus cuentas? ¿Qué pasó con ese movimiento de dineros? Y si estamos hablando de recuperaciones de dinero, yo creo que en el caso Gabela sí podemos estar llegando a establecer ciertos frentes para hacer devoluciones. Y yo siempre insistiré, y por eso la cita, y anticipo esto porque vamos a hablar con la presidenta de la Asamblea, ¿hasta cuándo se hace la ampliación de los artículos en la ley en el Ecuador para hacer los comisos? Expansivo, el sin pena, el que nosotros no tenemos. Déjenos este grato recuerdo, presidenta de la Asamblea. Por favor, ¿por qué se abstiene de legislar esto que es tan importante? Por eso es que no podemos dar con la cantidad de lugares donde están reposando dineros de la gente y de lo que grita el señor presidente de la República. El señor presidente estaba exclamando la necesidad, ¿no tienen este momento ahí? Sí, hágame escuchar. Hay que cuidar los recursos del Estado porque son de todos, no son de propiedad nuestra. ¿Cuánta falta nos hacen los millones de dólares que fueron derrochados en el gobierno anterior? Haríamos maravillas, dice, con este negocio. Ya volveremos con este tema. Pero él es colegislador. No solamente la Asamblea es la que legisla. El presidente de la República también es colegislador. Ahí está la aprobación de leyes. Entonces, hacer las leyes. Entonces, a él le falta enviar una ley contundente que rete a todas las bancadas a apoyarla o a desoírle, pero que tome la iniciativa. ¿En qué sentido? Y que no quite ciertos aspectos y ciertos tipos. Por ejemplo, el comiso preventivo se lo quitó. Y eso tiene que existir. Porque si ¿En qué consiste el comiso preventivo? Lo que pasa es que si nosotros, por ejemplo, tenemos flagrancia en actos de corrupción, claro, si sabemos que una persona está adueñada de un dinero, se ha llevado su dinero, exacto, que no es de él, sino de nosotros, y lo tiene todos enterrado, los ecuatorianos, y lo tiene en caletas o lo tiene en depósitos internacionales, donde tenga, en paraísos fiscales, que veo que es lo más difícil, que el Estado se ponga de acuerdo y haga convenios, y que haga cumplir las convenciones internacionales. Esta ley, ¿qué ocurriría? Pero si habría esta ley, tendríamos la posibilidad. Pero ya ha habido. Yo digo en flagrancia. La han derogado. En flagrancia, mira, el señor Clase lo encontró. Le dicen que son ni sé cuántos millones. Pero resulta que tenemos el comiso simple, pues. En sentencia, recién los jueces en juicio penal terminan sentenciándolo y diciéndole, ahora sí, hágame la fineza. También ha tenido usted esta platita. Yo creo que no es así. Si nosotros tenemos una flagrancia, tenemos evidencia clara de que existe realmente una persona que ha cometido ese tipo de actos, en el facto de corrupción, la investigación tiene que ser pública. Es decir, la reserva en fiscalía no debe existir para ese tipo de casos. Tampoco en las violencias intrafamiliares y de género. Está habiendo tanto problema en eso porque en la fiscalía siguen en reserva. Todas las cosas que no quieren que se sepa, se reserva. Entonces, esas cosas tienen que cambiar. Y otra cosa que tiene que cambiar es creando estos comisos. Incluso del presidente Moreno. Sí, yo creo que cambiando este tipo de cosas, públicamente nos vamos dando cuenta qué es lo que sucede en las investigaciones, pues. ¿Qué es lo que sucede cuando justamente sus se han llevado el dinero? Es que a él tampoco le conviene darle fuerza a esta ley. Por A o B circunstancias de las que se habla. Hay muchos intereses. Vea, Gonzalo, hay muchos intereses. Hay muchos intereses porque hay personas que están gobernando con el presidente Lenín Moreno al lado. Hay muchos intereses. Solamente topando el caso Gabela, yo le puedo dar los nombres. Y se los he dado varias veces, creo. Y lo puedo repetir ahora. ¿Quién están allí de secretarios jurídicos, por ejemplo?
Yo quiero que se entienda esto. La señora Johanna Pesantes, su asesor, que incluso ha sido parte de allanamientos a muchas personas. Hablábamos aquí con Fernando Villavicencio en otra ocasión, creo que estábamos en un panel con él aquí también, y nos decía, miren, aquí fue, ¿por qué se me ayudó y cómo se halló? Todo ese tipo de personas que estaban en el Ministerio de Justicia ahora están en la Secretaría, al lado del presidente, y jurídicamente asesorando. Creo que, claro, han salido, como la señora Zúñiga, el señor Córdoba, que ya están fugándose, que se están yendo. Yo no sé por qué se van, porque si nada tienen, no deben irse, pues. Deben estar aquí, haciendo cumplir sus funciones y dando respuestas a todas las cosas que realmente... ¿Y qué medida cautelar le sugiere a Diana Salazar, respetable fiscal? Mire, Gonzalo, la medida cautelar más efectiva... Para esta gente, digo. Para el tipo de corrupción, yo creo que es la prisión preventiva. Si nosotros tenemos prisión preventiva, tenemos también las medidas cautelares reales, es decir, los secuestros, prohibiciones de enajenar, los comisos y todo ese tipo de cosas. Es decir, ampliando las medidas cautelares de lo personal a lo real. Pero ¿qué estamos haciendo? Delitos de mínima pena, menores a 5 años las penas, que permiten sustitución de medidas, y por obvias razones, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que antes de que les hagan la formulación de cargos se van. El señor Patiño es el mejor ejemplo. Le van a dejar... Estamos hablando de eso. En Lima, en auto de lujo. Vea, Gonzalo, no es excepción de que tengan información. Hay mucha gente que sigue trabajando en las diferentes instituciones y eso deben tener en cuenta los funcionarios que están en la cabeza Es una red. y que llegan y que justamente tienen informaciones que se filtran. Entonces la información que se filtra le dice, mira, vamos a comenzar ciertos planteamientos jurídicos, a ti te va a tocar una formulación de cargos, es decir, un proceso, y la mejor cosa es irse del país. Entonces los ecuatorianos y ecuatorianas quedamos burlados en una parte que debemos ser más efectivos. Y eso tiene que hacer la policía judicial, que tiene que ayudar a la fiscalía y a los jueces. Para que la policía judicial no se haga la sorprendida, es necesario que usted le repita que 2 están a punto de salir. ¿Quiénes son? Gonzalo, yo no quiero decir, no quiero decir, vea Gonzalo, si yo anticipo, con todo cariño y respeto que yo le tengo, vea, yo lo que quiero siempre es ser objetivo en las cosas que hablo, tener la verdad de por medio. El caso de Abel es un caso muy delicado, un caso que amenaza, un caso que tiene gente muy agresiva al frente, gente que se ve que está involucrada en una cantidad de cosas, no solamente en ejecuciones extrajudiciales ni persecuciones, pero tenemos realmente personas que compran los boletos y no los usan, personas que están en ciertos momentos esperando nada más de que se los pueda sacar por la frontera y ahora prefieren irse por Perú, no por Colombia. Están saliendo por las fronteras por tierra, porque es más fácil salir por los chaquiñanes que tenemos en frontera, porque aquí no están pasando por los controles policiales ni militares. Es decir, aquí se están yéndose por debajo de todo el telón porque saben lo que les va a pasar y lo que les puede pasar. No por las autopistas. No, es que las autopistas mal hechas, perdóneme que le diga así, porque no hemos terminado de tener buenas pistas, de tanto que se hablaba de carreteras, pero yo creo que dentro de la función judicial, los pedidos, por ejemplo, de extradición que hace la Corte Nacional, tienen que ser más rápidos y efectivos. No puede ser posible de que se demoren casi una semana para nosotros implementarte una cantidad de datos y después decir queremos la extradición. Y no se negocia bien las extradiciones y no podemos tener la capacidad ni siquiera de llegar a Interpol y convencer a Interpol de que debe capturar y devolver, pues. Eso es lo peligroso. Entonces ahí está también la Cancillería, ¿no? Ahí me da la idea siguiente. Ustedes, señores oyentes, distinguidas damas que me están escuchando, ecuatorianas y ecuatorianos, ¿se han puesto a pensar, por ejemplo,
En el caso de el lado estratégico del presidente Correa y de su ministro, el ex canciller Patiño, antes de considerar el asilo a Julian Assange, ¿qué imaginaron? ¿Qué platicaron? ¿En qué se pusieron de acuerdo? En otras palabras, ¿cuáles fueron los objetivos estratégicos de Correa y Patiño para considerar el asilo a Julian Assange? O para prefabricar el asilo a Julian Assange. Tengo yo a dos invitados por línea telefónica que pueden compartir con usted, inclusive, doctor. Gracias. Es el máster Marlon Altamirano. Marlon Altamirano Di Luca. Estoy con conexión telefónica hasta el puerto principal con él. Y también por la línea telefónica me está atendiendo Esteban Santos. Doctor, bienvenido. Académico, muchas gracias por esta gentil colaboración. Y la pregunta la repito. Póngale atención, estimado público ecuatoriano, en todas las regiones del mundo. ¿Se han puesto a pensar cuáles fueron los objetivos estratégicos de la administración Correa, en donde naturalmente su puntal fuerte es el mariachi ex canciller Patiño, por lo que está en México, le digo, para considerar el asilo, y tiene buenos amigos en las bandas de las que tocan rancheras, digo, no en las otras, para considerar el asilo a Julian Assange. Luego salen con que no hay cómo hacer nada porque no somos suscriptores o firmantes del convenio de Budapest, que vamos a también a topar como justificación, dicen esto. Pero, Esteban, ¿cómo usted podría responder esta pregunta que miles de ecuatorianos nos habremos hecho? ¿Y por qué? ¿Cuáles eran los objetivos estratégicos del expresidente Correa y del exministro Patiño para considerar el asilo, para conceder, no considerar? Bueno, para considerar también de comienzo, pero para conceder el asilo a Julian Assange. Julian Assange, que dice un escritor, un intelectual, un periodista de la talla de Martín Pallares o de José Hernández. ¿Cómo es la cosa? Es de Martín. Martín Pallares dice, Assange es un monstruo, no es un periodista. Y lo demuestra en una crónica que ojalá tengamos tiempo de poder leerla. Pero bueno, vamos con los caballeros Esteban Santos y cómo consideran objetivo estratégico el conceder asilo a Julian Assange. ¿A qué debemos atribuir? Adelante, por favor, si son tan amables. Estamos con Marlon Altamirano Di Luca y con Esteban Santos. Así es. Esteban, buenos días. Mil perdones. Muchas gracias, a las órdenes siempre. Mire, yo creo que usted ha presentado algunos elementos interesantes en este último comentario que me voy a permitir explayarme. El primero, cuando usted, para irnos desde al final hacia adelante, usted hablaba del ex canciller Patiño, que se encuentra hoy en México, y se encuentra en México, en mi criterio no es coincidencia, porque ya se ha demostrado que quien ostenta en este momento, quien está a cargo de la misión diplomática del Ecuador en ese país, fue su ex vicecanciller. Asimismo, cuando hablábamos de por qué se dio el asilo, qué es lo que está pasando ahora y por qué hablan inclusive de la Convención de Budapest, que simplemente como referencia es una convención internacional sobre crímenes en la web, en la red, que también encantado tener un debate en torno a qué debería primar en torno a esta convención
y sobre todo a los derechos del asilo y a las convenciones internacionales de derecho humanitario que ha suscrito el Ecuador en torno a las normas de convivencia que tiene que tener un asilado. Pues bien, dicho esto, en 2012, cuando se entregó el asilo al señor Julian Assange, estoy de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho, en virtud en que este fue un asilo entregado más que por razones humanitarias, mucho de cálculo político. Y el cálculo político estaba en mi criterio dicho, por un lado, por el hecho de que Correa en ese momento tenía unas fricciones importantes con medios de la prensa. Radio Democracia es una de las mejores ejemplos de cómo justamente fue esta lucha en contra de un régimen autoritario. Y mientras estábamos teniendo estos problemas aquí en el Ecuador, de quienes estábamos luchando porque se dé una libertad de expresión, en el mundo se acababa de dar esta filtración masiva de información muy sensible concerniente a crímenes que pudieron haber cometido soldados norteamericanos en intervenciones como Irak o Afganistán y demás. Pasado esto, al señor Julian Assange, para muchos, y en ese entonces yo me consideraba uno de estos, creía que podía haber un tema detrás en torno a una real libertad de expresión y en torno a que no exista un sendero, que no exista un libreto a favor o en contra de un determinado gobierno. Cuando se entregó ese asilo, pues lo que se estaba mostrando quería darse dos cachetadas, primero uno al Ecuador, diciendo ustedes me jactan a mí de autoritario, pues yo entrego el asilo a quien para muchos era considerado como este libertario de la libertad de prensa. Y dos, asimismo yo también podía darle otra afrenta al imperio, porque esto era directamente un mensaje en contra de la administración norteamericana, y por lo tanto toda esta lucha de izquierdas, David y Goliat, también tenía este relieve. Pasaron los años. ¿Qué es lo que sacamos? Luego de lo que también hemos hablado muchas veces, cuánto le costó al Ecuador, no solo como dinero, sino como capital político, y en torno a cuánto nos alejó de socios comerciales y estratégicos históricos que ha tenido el Ecuador. Pero pasó esto y nos dimos cuenta que el señor Julian Assange nunca fue un periodista que estaba atrás en un criterio de una libertad de prensa, sino que tenía un libreto muy claro. Y por eso hemos denunciado previamente dónde están, por ejemplo, filtraciones cubanas o venezolanas o rusas o demás. Entonces, se financiaron y expresamente se tuvo un libreto para atacar a una forma política, a una corriente de pensamiento, en mi criterio sí. Y termino diciendo, estimado Gonzalo, que en este momento vemos que el ex canciller se encuentra prófugo en México, que el señor expresidente también se encuentra en este momento requerido por la justicia ecuatoriana en Bélgica. El señor Assange tiene un problema muy grave porque ya tiene una solicitud de extradición a los Estados Unidos, otra que se puede venir por Suecia, y quien fue su cómplice en ese momento, el señor Chelsea Manning, hoy señora Chelsea Manning, también fue denegada, se encuentra en prisión sin opción a ningún tipo de fianza por haberse negado a testificar en contra del señor Assange. ¿Ustedes serían coincidentes con la apreciación que tiene el compañero Martín Pallares, sí, periodista de Juste, valiente e instruido, estudioso y genial? Le queremos mucho, le admiramos bastante. Martín Pallares escribe en Cuatro Pelagatos, una plataforma que entusiasma leerla. Julian Assange sigue siendo para muchos un campeón de la libertad de expresión y un ejemplo de periodista. Sin embargo, a juzgar por lo que se dice en el informe del fiscal especial, el señor Robert Mueller, sobre la interferencia rusa en los asuntos políticos de los Estados Unidos, el fundador de Wikileaks es un perverso y siniestro personaje, así lo define Martín Pallares, capaz de alimentar y sostener una tesis que él sabía que era falsa sobre el asesinato de un voluntario del Partido Demócrata, para así proteger a los hackers rusos que robaron los correos electrónicos que perjudicaron a la campaña de la señora Clinton, Hillary Clinton. El informe Mueller establece que Assange alimentó las teorías de la conspiración inventadas por la extrema derecha de los Estados Unidos, según las cuales el asesinato del señor Rich fue el responsable de la filtración de los correos electrónicos robados del Partido Demócrata
y no los hackers de la inteligencia del gobierno ruso, como se ha comprobado en el mismo informe. Luego de que los servicios de inteligencia norteamericanos anunciaron que se había comprobado que Rusia estaba tras la operación de hackeo, Assange continuó negando que el material relacionado con la campaña de Clinton, publicado por Wikileaks, había provenido de un hackeo ruso. Eso dice el reporte. De acuerdo a la información de la prensa, Assange dijo a congresistas de los Estados Unidos que el hackeo al Partido Demócrata fue hecho por un insider y que tenía evidencias físicas de que los rusos no le habían entregado el material. Según la investigación de Mueller, que se basa en evidencias y peritajes hechos a los computadores, fueron los rusos los que contactaron a Wikileaks y a Assange. Luego les entregaron el material que era lesivo para los intereses de Hillary Clinton y que beneficiaron a la campaña de Donald Trump. Sin embargo, a pesar de que él sabía que el crimen no tenía relación con el robo de correos, Assange utilizó la plataforma de Wikileaks para negar que el material hubiera sido entregado por los rusos y más bien lanzó una teoría alternativa que él sabía era completamente falsa. El 9 de agosto del 16, la cuenta de Twitter de Wikileaks anunció que entregaría $20,000 como recompensa a quien proporcionar información que permite encontrar al asesino del voluntario del Partido Demócrata, el señor Rich. Esto es un poco complicado de entender en la crónica casi policial de la Unión Americana. Pero esto es lo que manifiesta y ha investigado el periodista ecuatoriano Martín Pallares con todos los detalles y los elementos que le permiten afirmar que Assange es un monstruo, no un periodista. Así es que aquí nos vendió Patiño y nos vendió Correa de que era un extraordinario periodista fuera de serie, y le siguen creyendo muchísima gente. Pero está también Marlon Altamirano para decirnos lo que él precisa decir esta mañana. Marlon, tenga la bondad, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad, ¿no? Yo creo que en estos momentos el Ecuador, además de detectar posibles fallos de seguridad, vemos que se está mostrando una oportunidad para mejorar en temas de seguridad informática y en el manejo de incidentes de seguridad. Correcto. Una alternativa que la veamos, que se la puede ver viable, es unirnos al Convenio Budapest. El Convenio Budapest es un marco general y guía mediante el cual todos los países pueden comenzar a regular su legislación en aras de lucha contra la ciberdelincuencia. ¿Por qué no firmamos este convenio? ¿Descuido de quién fue? Ahí voy, ¿no? Yo creo que para adherirnos a este tipo de convenio, lo primero que se debe hacer es enviar una solicitud de adhesión, ¿no? Pero también el país requiere realizar mayor inyección de capital en esta temática para destinarlo ya sea en equipamiento, en capacitación del sector laboral, judicial y académico. En el país, en los actuales momentos, nosotros carecemos de una legislación en temas de delitos informáticos, así como una oferta nula en temas de ciberseguridad. Yo creo que debemos... Tampoco tenemos infraestructura técnica o tecnológica adecuada como para merecer, digamos, el título de afiliado al Convenio de Budapest o miembro del Convenio de Budapest. ¿Algo por el estilo nos dice? No contamos con equipamiento tecnológico para adherirnos al Convenio de Budapest. ¿Cuáles son las exigencias básicas que usted conozca, Máster? Las exigencias básicas del Convenio de Budapest o simplemente adherirnos a ese convenio no son muy estrictas, ¿no? Realmente lo que nos piden es legislación,
sí, legislación. Nosotros debemos trabajar en el tema legislativo para que dicho acuerdo pueda ser implementado, pueda ser aplicado acá. Sí, Colombia envió la solicitud en el 2012, sí, pero estuvo trabajando mucho en su legislación, hasta el punto de que ellos cambiaron ciertos artículos de su ley para tratar de penalizar todos los delitos informáticos. Nosotros podemos decir que ciertos artículos del COIP tratan sobre delitos informáticos, pero son nulos, son apenas tres artículos, sí, que lo único que hace es castigar de 1 a 3 años de cárcel, y lo mayor son 5 años de prisión, ¿no? Yo creo que se debe inyectar un capital, ¿sí? Se debe inyectar un capital al sector laboral, armar mesas de trabajo. La ayuda que se está pidiendo a Israel. ¿Tenemos expertos como para que puedan juntarse por invitación del gobierno que esté en turno para elaborar esta ley? Por supuesto. En el país cuenta con profesionales en temas de ciberseguridad. Si bien es cierto, no nos hemos capacitado en el país. Yeah. Hemos tenido... Pero ¿cómo es eso si los delitos informáticos han estado a la orden del día? Sí, pero es falta de infraestructura y falta de capacitación. Por eso es que no hay juzgados que sancionen este tipo de delitos, o no hay ni siquiera asomo de una infraestructura técnica, metodológica y de una jurisprudencia adecuada. Usted nos insinúa, ¿qué tipo de ley se necesitaría para esto? Doctor, estoy con un jurista muy distinguido a mi lado. Tenga la bondad, doctor. Gracias, Gonzalo. ¿Qué tipo de ley necesitaríamos? La parte fundamental es que hay que ampliar el derecho penal económico, donde está también informático, y una cantidad de disposiciones que hemos tratado de topar en el COIP desde el 2014. Estoy plenamente de acuerdo con lo que se plantea. Pero hay algo que es muy importante. Yo le decía, respecto de corrupción, que debemos hacer en la recuperación. Hablamos de una cantidad de teoría de la pena, así se llama esto. Pero cuando tenemos que hablar de los tipos penales, por obvias razones, el Ecuador no ha tenido la capacidad, perdóneme que hable así, no ha tenido la capacidad en la legislatura de hacer todo lo que debemos hacer. Por ejemplo, ni siquiera copiamos la parte de la culpa totalmente. ¿Qué significa? El acto negligente, el acto imprudente, en personas jurídicas, etcétera, han venido dándose en el Ecuador de una manera muy sencilla y muy simple. Las penas han sido mínimas. Es decir, nosotros en el Ecuador lo que hemos tratado es de mantener, y creo que había algún interés además en un momento que se gobernaba, de que no haya ciertos tipos penales. Por eso estamos en problemas con el señor Vini. Todo el mundo dice, ¿por qué está preso? ¿Con qué artículo vamos a juzgar? Entonces, yo creo que para que no estén pasando este tipo de cosas, tiene que haber los tipos penales. Pero los tipos penales le sale fácil al defensor que claro, el otro día hablé con él. Lo que pasa es de que, yo le decía también cuando se trata de recuperaciones de dinero, ¿qué van a hacer con tantas personas que están devolviéndonos cierta cantidad de dinero y que no sabemos con qué delito terminamos juzgándolos? Entonces, esta parte de la expansión del derecho penal, porque aquí hay una teoría y un planteamiento de lo que veo del invitado también, de hacer una expansión del derecho penal. Por la expansión del derecho penal, por obvias razones, tiene que llegar a todo lo que se llaman delitos de peligro abstracto y delitos de peligro concreto. Es decir, tenemos que entender lo que significa este tipo de cosas. Y si nosotros no tenemos en la legislatura esa capacidad de enfrentarlo desde el aspecto filosófico, dogmático, ¿de qué estamos hablando? Es decir, muchas veces pretendemos copiar ciertos artículos que son mínimos, y en esa parte realmente no nos lleva a una sanción efectiva. Pero aquí el colegislador nato tendría que ser el presidente de la República. El presidente de la República tendría que mandar un proyecto de ley, y entonces no quedarnos solamente con la generosa explicación de la ministra del Interior o ministra de Gobierno en este momento. María Paula nos dice, lamentablemente no somos suscriptores del convenio de Budapest.
El Ecuador no ha confirmado todavía, no ha ratificado la Convención de Budapest sobre ciberdelitos. El Ecuador es uno de los pocos países de la región que aún no cuenta con una ley y tampoco tenemos toda la tecnología y todo el personal necesario. El personal necesario, claro, en manos del Estado. Peritos existen. Porque tenemos Marlon y Esteban, tenemos técnicos expertos, pero gigantescos, que pueden dar cátedra a muchas figuras de esta nueva ciencia en el planeta. Nos comentan este particular Marlon Altamirano de Luca y Esteban Santos, si son tan amables en ese orden. Yo pienso que el gobierno nacional debe llamar a todos los profesionales en ciberseguridad a una mesa de trabajo, ¿no? No solo en las instituciones públicas, sino en las privadas. En las empresas privadas tenemos muy buenos profesionales detrás de las infraestructuras tecnológicas que pueden colaborar con su contingente. Adicional a esto, nosotros debemos hacer un balance y saber qué es lo que se está haciendo para tratar de manejar todos estos incidentes de seguridad que están a la orden del día. Así es. Y sobre todo saber qué nos falta por hacer. Correcto. Yo creo que la ciberseguridad debe verse como una prioridad de política pública. Crear un modelo de divulgación obligatorio de incidentes, obviamente coordinado con nuestro EQCER, y de esa forma ir aprendiendo lo que está pasando a otra empresa, ya sea pública o privada, y aprender de eso, ¿no? Yo creo que la mejor forma de aprender en temas de ataque cibernético es que no suceda, y luego hacer una evaluación de qué es lo que nos faltó por hacer. Doctor Esteban Santos, el cibercrimen, mientras tanto, se apodera del mundo. Mira, yo creo que, bueno, haciendo finalmente un comentario a la Convención de Budapest, efectivamente el Ecuador no es Estado miembro, tampoco lo es ninguno de nuestros vecinos, tampoco lo es... ¿Colombia? Sí, Colombia no lo es, Brasil no lo es, la India no lo es, y para efectos de un comentario, Rusia no lo es. Y Rusia no lo ha sido expresamente argumentando razones de soberanía. En todo caso, que creo que es fundamental, es que el Ecuador está teniendo este debate ahora. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchas filtraciones en torno a la vulneración que han tenido las instituciones. Hemos visto en el transcurso de estas semanas como muchas de las instituciones públicas han sido hackeadas y han tenido la imagen del señor Assange por medio de seguidores y demás. De lo que conocemos, pero deben haber otros casos que no conocemos. Absolutamente de acuerdo. Y que al poder público le da vergüenza de denunciar, ¿no? ¿Cuántas cuentas o cómo se llama estarán intervenidas? Y por eso, estimado Gonzalo, yo creo que coincido con mis contertulios finalmente en el hecho de que el Ecuador tal vez ha llegado tarde al debate en torno a la necesidad que tenemos de tener una seguridad ya en la web, en el ciberespacio, de forma importante, porque es increíble que luego de 7 años, el momento en el que nos peleamos con quien fue un huésped ilustre, que pasó a ser un huésped muy controvertido y ahora para muchos y para la administración inclusive un enemigo, pues la facilidad con la que muchos de los sistemas y cortes han sido penetrados y vulnerables sí es muy alarmante. Ya, ahora les quería preguntar a ustedes, tengan la bondad, ¿qué sospechan pudo haberse encargado? Óigame bien, respetable Marlon, respetable doctor Esteban, ¿qué podían haberle entregado gente como las que conocemos? No voy a dar nombres por seguridad. Gentes como las que conocemos, ¿qué habrán entregado, no? Van desde presidentes hasta más abajo, ¿no? ¿Qué nomás entregarían a esta gente a este Wikileaks, a esta agencia de espionaje o reservorio de conocimiento informático de todo el planeta, lo que quieran ustedes que sea, porque está a la calificación generosa de todos ustedes. Pero, ¿qué nomás podrían habernos hecho en términos de que peligre incluso nuestra estabilidad económica y política en el país? Si no respondemos a ningún convenio, si no tenemos autoridad ni tecnología
ni un dispositivo administrativo, técnico administrativo, que nos pueda responder por estos asuntos de el crimen en Internet, por decirlo de alguna manera para que me entienda el gran público. ¿Qué opinión tienen ustedes? Marlon. Bueno, yo creo que la filtración de información sensible de cualquier gobierno nos afecta a toda la sociedad, ¿no? Creo que el tema de filtrar esa información hace que el gobierno se vea vulnerable. Yo creo que eso fue uno de los posibles ataques que pudo haber hecho Wikileaks al gobierno, ¿verdad? Y yo creo que es una de las decisiones que se ha tomado para retirarle el asilo a Assange. Se tiene que tomar medidas necesarias en tema de legislación, sí, a legislación nacional, para que de esa forma nos podamos adherir al Convenio de Budapest y así nosotros tener una guía o un documento base para trabajar casa adentro. Creo que la colaboración de los profesionales es importante. Uh-huh. Se debe ir formando penalistas en derecho informático, Yeah. que a mi parecer no lo tenemos acá en el país. Nos falta mucho trabajar en eso, pero el gobierno nacional, con la elaboración de la estrategia en ciberseguridad, está dando un paso, y es muy bueno, es loable. Esta iniciativa es del Ministerio de Telecomunicaciones y el Gobierno Electrónico. Uh-huh. Pude asistir a las mesas de trabajo, colaborar con dicho insumo, ¿verdad? Dar ideas, saber qué, hacerle conocer al gobierno nacional qué es lo que nos está faltando. O sea, sí hay premisas allí en el ministerio. Sí. Hay trabajos empeñosos ya ejecutados que pueden servir de aliento para una macro legislación o estructuración de un alto organismo en términos tecnológicos, ¿no? Perdone por las generalidades que mi ignorancia no me permite canalizar mejor, pero me doy a entender de la gente y el sentido común de los ecuatorianos es en ese sentido. A Dios gracias, fantástico. Entonces, Esteban, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo animamos a que la ministra diga no aparecemos como suscriptores? Y eso no es culpa de la administración Moreno. Eso es una negligencia heredada, pero que es hora de cambiar esa situación, ¿no? Este momento. Y podría el Ministerio de Gobierno encabezar esto para decisión política del señor presidente, convencerlo de que esta es la herramienta más eficaz para controlar lo que nos podrían estar preparando enemigos internos y externos de la institucionalidad económica y política de nuestro país. Entonces, ahí viene lo suyo, Esteban. Gracias, Gonzalo. Mire, yo creo que hay algunos debates que se tienen que derivar de esto. La primera es que si el Ecuador necesita o no requiere de un convenio internacional para tener una seguridad dentro del Estado como tal. La segunda es que también creo que es interesante tomar nota de que muchos de los casos de corrupción y muchos sí de los casos de crímenes en contra de la humanidad, casos de tortura, casos de corruptela, casos de paraísos fiscales y demás, han sido sacados a la luz no por una política de Estado, sino justamente por estas filtraciones. Entonces, un segundo debate sería en torno a lo que es una verdadera libertad de prensa, un poco lo que se mencionaba hace un momento, versus el hecho de tener una agenda también. Y esta agenda directa que vaya directamente en contra de una visión política como tal, y eso sí tergiversando como la esencia misma de este principio de libertad de prensa. Por último, queda claro que el Ecuador todavía es muy vulnerable a filtraciones extranjeras, y filtraciones extranjeras privadas, porque aquí ni siquiera estamos hablando de gobiernos, de infraestructuras que uno podría decir estamos en una guerra contra algún determinado país. Aquí lo que estamos hablando son de grupos determinados que precisamente por un tema político han decidido filtrarse a los estamentos ecuatorianos y asombra ver la facilidad con lo que lo han podido hacer. Entonces, en resumidas, yo creo que es importantísimo que finalmente como ecuatorianos tomemos nota de la importancia que tiene unas instituciones sólidas, fuertes, para que puedan ser ellas las que puedan canalizar, por un lado, sí, los ataques de ciberseguridad,
pero por otro lado también que sean lo suficientemente fuertes para poder actuar en torno a todos los crímenes o filtraciones que se pueden dar y el cometido en un cauce democrático. Gracias, doctor Esteban Santos. Máster Marlon Altamirano, ¿qué nomás podrían habernos hecho desde nuestra embajada en Londres el señor Assange y sus acólitos o ¿cómo podríamos denominar al señor Patiño y al expresidente Correa? Gestores de acción de Assange, o protectores de Assange más bien. Bueno, quizás se entiende el asilo a Assange como una protección para el país, ¿no? Yo creo que al momento que se dio el asilo a este personaje, nos equivocamos un poco, quizás por el miedo a que se filtre información de Estado, ¿sí? Pero yo creo que se debió haber tenido una... El medio era de la Presidencia de la República del Ecuador, ¿no? Claro, a nivel gobierno yo pienso que es el miedo, ¿no? Porque si se filtra información de Estado, el gobierno... ¿Qué nomás conoceríamos? Imagínese. Claro. Sí. La verdad que el grupo de activistas que han salido a la luz el día de hoy con el retiro del asilo a Assange, es impresionante, porque se ha visto de que los ataques incluso vienen desde aquí de Ecuador, se están utilizando direcciones IP para atacar desde aquí mismo, de aquí adentro, ¿sí? Y quizás eso fue una puerta abierta al tener a este personaje en nuestra embajada, ¿no? Tenemos un enemigo secreto, un enemigo complicado, un jurista, ¿qué diría? Complicado el enemigo, el adversario que puede resucitar en cualquier momento. Mire, Gonzalo, yo creo que el problema estaba creado. Nosotros hemos tenido al señor Assange en la embajada, le hemos dado todos los estatus, tendrá que los responsables ser sancionados por eso, pero en el fondo lo que sí creo es de que el problema está creado y hay que buscar soluciones. Las soluciones, por obvias razones, están en la expansión del derecho penal. El funcionalismo penal ahora tiene muchas alternativas para hacerlo. Y por obvias razones también quiero dejar claro, mire, ya no soy yo, es mi hijo, el que está justamente viajando a Europa, se va a mediados de mayo, y tiene que seguir haciendo todo este estudio por lo que estamos hablando, todo lo que es cibernético, todo lo que significa el funcionalismo, etcétera. Es decir, las generaciones en el Ecuador van avanzando y por obvias razones también nuestra oficina y especialmente a través de una nueva generación de abogados Roman estamos haciendo estas cosas. Ojalá cuando ya regrese, que va a ser ojalá más pronto, también podamos tener un apoyo para el Estado ecuatoriano. Yo creo que lo que debemos hacer, la solución es de que el señor presidente tiene sus asesores. Yo sé que hay buenos peritos, existen peritos porque actualmente se están dando ciertos procesos y están siendo utilizados los peritos en ese tipo de informático, en todo lo que significa aspectos informáticos. Y dentro de eso también tenemos conocimiento de que se presentan buenos informes. Eso quiere decir que los ecuatorianos no estamos tan mal en ciertos momentos. Claro, nos falta infraestructura, los equipos. Así es. Eso realmente siempre hemos sido un poco, yo creo que atrasados en hacer cosas. Pero yo creo también que el Ecuador, frente a las condiciones que tiene, el presidente es el primero que debe tener iniciativa en estas partes. Yo le invitaría al presidente Moreno de que a través de su equipo y a los politécnicos y a también. Todas las personas, toda la academia también debe tiene unirse. que intervenir aquí. Y claro, por obvias razones. Están viviendo el tiempo de la chispa algunas universidades. Claro, los organismos también los organismos de justicia, la fiscalía, todo lo que significa las cortes, etcétera. Tenemos que unirnos todos para hacer lo que debemos hacer. Yo creo que la única alternativa es mantener una posición de unidad. En ciertas cosas, especialmente en este aspecto del funcionalismo, la expansión del derecho penal tiene que ir justamente a establecer desde los verbos rectores qué es lo que realmente queremos sancionar. Eso es todo. El presidente de la República, doctor Román, hace contados instantes y por motivos de tiempo de una vez le echo al aire, perdonen por el término, el señor presidente clama
clama la devolución del dinero robado. Clama, exige. ¿Conoce el presidente Moreno a los que sangraron al país en la contratación pública? Se pregunta cualquier ecuatoriano. Por las crónicas y las investigaciones puramente periodísticas. Por supuesto. Por lo que han investigado una serie de instituciones también. Por supuesto. El tema es cómo logramos establecer en dónde están los dineros. Si tuviéramos estamentos preparados para este ejercicio de verificación internacional, financiero fundamentalmente, las cosas cambiarían y ya tuviéramos el dinero de retorno. Entonces, por todo y eso es conveniente, doctor Román, que legislemos en ese sentido, pero más que eso, que lidere nuestro presidente. Lo que pasa es que la defensa que estamos viendo es que sin ley no hay delitos, sin ley no podemos sancionar, es decir, tiene que la ley ser para lo posterior y una cantidad de cosas que ahora estamos objetivamente observando los ecuatorianos, por eso vemos impunidad. Yo creo que hay que crear justamente la legislación. Tenemos el problema en todos los aspectos, en corrupción, en todo lo que es cibernético y todo lo que tenga que manejarse en el funcionalismo, pero sí se tiene que dar una alternativa de legislación en que determinados tipos penales tienen que ser anteriores. Yo hablaba, por ejemplo, de peculado de privados. Aquí no queremos topar el peculado de privados, no queremos topar a las empresas transnacionales. Si nosotros vemos las negociaciones que se han hecho, los grandes robos que se hicieron en una década son justamente a través de transnacionales. Entonces, esa parte sí debe ampliar también todo lo que son las personas jurídicas, no solamente las personas naturales, y ampliar también lo que significa algo que es importantísimo, la alternativa de crear técnicos en el Ecuador, no solamente en el aspecto jurídico. Ahí las universidades, yo siempre clamo porque nuestras universidades tengan una capacidad de investigación, pero hay que hermanarnos en el mundo. En un mundo global los ecuatorianos no podemos estar aislados. Si nosotros pedimos colaboración de Naciones Unidas, etcétera, ¿por qué no tenemos nosotros toda una colaboración de determinados frentes que sabemos existen? Por ejemplo, las universidades sudamericanas, solo las universidades sudamericanas, en contexto podemos tener una capacidad de hacer justamente todo estudio jurídico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas bases fundamentales en el funcionalismo. Y los ecuatorianos no estamos muy retrasados. A veces nosotros decimos es que a los ecuatorianos todavía nos falta y nos ponemos nosotros limitaciones. Yo creo que cada ecuatoriano cada disciplina, y cada disciplina tiene que proyectar su vida. Nosotros tenemos que entender, los ecuatorianos, que estamos en el mundo y ya no somos una hacienda o como se tiene que gobernar un país. Nosotros tenemos que, aparte de esto, en las colaboraciones tienen que cumplirse los convenios. Solamente se habla del convenio de Budapest. ¿Por qué no hablamos de todos los demás convenios, incluidos de todo lo que es contra la corrupción? Pues nosotros tenemos en esa parte la base para que en un Estado constitucional para recibir información inclusive. Por supuesto. Pero también está nuestro canciller, nuestro presidente. En las visitas que se hacen internacionalmente, tiene que haber justamente esas colaboraciones. Tiene que modernizarse la Cancillería también a través de nuestros embajadores. Mire lo que pasa. En los puntos más referenciales del mundo en materia tecnológica, ¿eso quiere decirnos, doctor? Lo que pasa es que hacemos lo más sencillo, lo más simple. Yo creo que cuando estamos en funciones tenemos que ver más allá. Yo saludo justamente cuando una funcionaria dice, mire, creo que tenemos que hacer todo, tenemos que hacer una auditoría primero, pero tenemos que hacer todas las investigaciones. Yo siempre pregunto, si no tenemos peritos, si no tenemos infraestructura, ¿hasta dónde vamos a llegar la investigación? Justamente ese marasmo. Y yo les dejo claro una cosa, cuando
habían convenios internacionales hasta para hacer el ADN. Toda esa infraestructura que tuvimos se la dejó en Bogotá, no se la trajo a Quito. Pese a que al Ecuador le entregaron esa posibilidad, pero los gobiernos de turno no lo hacen. Entonces yo creo, subestima. Mire, solamente en determinar la paternidad de los ecuatorianos y ecuatorianas, pues. Solamente en eso ya teníamos individualización de datos concretos y cómo podíamos nosotros ir manejando la individualización para el control social, si tanto hablaban de criminología. Entonces, hay cosas que realmente sí se deben ampliar, pero a mí me preocupa mucho esa lentitud que tenemos de actuación. El discurso político puede ser extraordinario, es que tenemos que recuperar, pero ¿cómo recuperamos? Pero si nosotros no tenemos la capacidad de unirnos, porque yo siempre como ecuatoriano pienso que hay que unirnos. Aquí ya se habla de correístas, de morenistas y de todo el mundo. Aquí nos sacamos los ojos entre ecuatorianos y eso no puede pasar. En la academia no puede haber divisiones. La academia en todo el tiempo, cuando se ha trabajado casos, y eso puede es darnos, el conocimiento el que prima. Especialmente en derecho hemos estado siempre unidos. Y usted ha visto, Gonzalo, cuando ha habido que hacer defensas, nos hemos unido de todas las universidades y hemos hecho las defensas. Y claro, el poder ha tenido serios problemas porque la academia ha sido la que ha confrontado, pues. Pero en esta parte ya es un asunto que nos compete a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Yo creo que aquí sí debemos tener un paso al costado de muchos desórdenes políticos que tenemos. Aquí tenemos que sumar todos porque estamos frente a una posición de que usted tiene información en su oficina y se lleva la información. Hay que preguntarle por qué se llevaron la información en la oficina recientemente. O por qué tal vez será el caso Gabelo, ¿qué quieren saber? ¿Y qué les interesará? ¿Será por las defensas que se hacen o se tienen que hacer? Que den a entender otra cosa, que la información no se la llevaron, la teníamos en otro lado. Así pasó. Así que tenemos toda la información ventajosamente. Y yo le agradezco a mi hijo y a mis sobrinos que nos ayudaron. Claro, son más jóvenes, están estudiando en eso y seguirán haciéndolo. Pero quiero dejar claro también que los que tenemos cierta edad, tenemos que seguir manejando ciertas cosas y tenemos que seguir estudiando lo que tenemos que hacer. Gonzalo, usted es mayor a mí. Los ecuatorianos hasta que nos morimos pero no lo diga. Y lo hacemos. Yo lo que sí quiero dejar claro es de que la edad que tengamos no importa. Mira, y por eso yo pongo el ejemplo del doctor Julio César Trujillo. Tenemos ya 89 años, yo creo que vamos casi para los 90. El doctor Simón Espinosa, mis compañeros y de anticorrupción, y mire cómo todavía siguen haciendo su trabajo. Yo creo que los ecuatorianos en diferentes épocas tenemos que entender que debemos ser los mejores. ¿Cómo somos los mejores? Preparándonos, educándonos. Muy bien, doctor. La única cosa que tenemos que hacer es esa. Y más que nada, entendiendo que los valores no se tienen que perder. Basta de robar. Basta de seguir tapando los robos. Basta de no querer hacer recuperación. Tenemos que hacer la recuperación porque el Ecuador endeudado no puede vivir. Tiene que haber una posibilidad de la legislatura, del presidente de la República como colegislador, y tiene que haber la institucionalidad, donde también tiene que estar el procurador, el contralor, los superintendentes, donde se conforman compañías, donde se hace el control bancario, donde existe con un dedo y con una clave todo el traslado de dinero al exterior. Brillante, ahí está Ramiro. Justamente el problema. Gracias, Yo señor creo que hay que doctor. solucionarlo de alguna manera. Yo creo que no hay que Brillante. quejarse, hay que buscar soluciones De acuerdo. y enfrentarlas. De acuerdo. Nos hermanamos en todos sus empeños aquí descritos. Gracias. Nos hermanamos. Gracias, Gonzalo. ¿Verdad, señores oyentes? Vienen mis anunciantes buscando la verdad.